Señor, eres mi Dios. Yo te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos siempre han sido verdaderos y firmes, Señor. Queremos adorarte, queremos cantarte, Señor, alabar tu santo nombre. Vamos a vamos a levantar tu nombre, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a
Mejor es un día contigo, eres mi fuerza y mi luz, mi salvación. Me dices, busca mi rostro, tu rostro, Jehová, yo buscaré. Mejor es un día contigo, eres mi fuerza y mi luz, mi salvación. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a mi gran familia. Qué bueno que este día te has conectado para recibir de parte de Dios, sin duda alguna, una respuesta, una bendición, algo que Dios ha preparado para ti. Tienes que saber que no es casualidad que tú estés en este momento escuchándome o viendo esta transmisión, sino es algo que Dios ha preparado para que tú puedas recibir de parte de Él y, por supuesto, tu vida sea cambiada para un mejor mañana. Esto es lo que Dios desea para ti. Él anhela bendecirte, Él anhela poder ayudarte en todas las facetas o las áreas de tu vida para que día a día tú vayas mejorando y tengas una mejor vida. Y por supuesto, y lo más importante, tengas una mejor relación con Él, le conozcas de una buena manera o de mejor manera y puedas así seguir avanzando en la vida espiritual como en la vida material. Así que Dios tiene todo el deseo y las ganas de poder bendecirte en todas las áreas de tu vida. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de algo que quedó escrito allá en el libro de Lucas, capítulo 14, en el verso, vamos a leer desde el verso 25, así que yo te pido que me puedas acompañar. El verso 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús está en este momento diciendo algo muy importante y también bastante fuerte. Jesús estaba hablando de las cosas que tenían que lograr hacer aquellas personas que querían seguirlo. Es decir, es muy bonito, o pudo haber sido muy bonito, el ver a Jesús hacer milagros, liberar endemoniados, sanar enfermos,
dar aquellas prédicas o aquellos mensajes tan hermosos que transformaban y cambiaban la vida de todos aquellos que le escuchaban. Esto debe haber sido muy bonito, pero el poder seguirle requiere de algo más. No solamente el deseo de ver esa parte tan hermosa, sino también requiere de un esfuerzo. Jesús lo llama de esta manera: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Él dice también, si alguno viene a mí y no aborrece, y dice, pues parte de la familia de toda persona, y aún su propia vida, padre, madre, hijos, hermanos, esposa, y aún su propia vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a continuar leyendo el siguiente versículo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús continúa exponiendo esto que él quiere decir y pone este ejemplo de cómo alguien debe considerar aquello que va a iniciar, pero no como una invitación para no seguir, sino para una aclaración de aquello que va a tomar. Es decir, es necesario que todos nosotros que deseamos seguir a Jesús comprendamos que hay cosas que hay que hacer, que no solamente es una actividad más, un hobby o un grupo de apoyo o un grupo social en el cual yo soy el que decido cuándo lo hago y cuándo no. El seguir a Jesús o el buscar aquello que el Señor tiene para nosotros requiere de un esfuerzo. Él lo pone de esta manera: el que no deja a padre, madre, hijos, hermanos, el que no aborrece. ¿Pero por qué una palabra tan fuerte? En este caso, la palabra aborrecer quiere decir renunciar. Perdón, es sinónimo de renunciar. Pero si lo ponemos al revés, aquel que no renuncia se está aferrando. Es decir, que aquel que no suelta está agarrando. El que no aborrece, ama. Y el que no toma su cruz, pues abraza su comodidad. Y en estas frases podemos entender mejor lo que Jesús estaba diciendo. Aquel que se aferra a la familia, al esposo, a la esposa, no que sea algo malo, pero no cuando se trata de escoger entre Dios y las otras personas y cosas que dijo aquí el Señor. Pero no es un tema de, bueno, ya no te voy a amar, ahora te voy a aborrecer. Es un tema de poner en el lugar correcto a cada una de las personas, así como las cosas que hacemos en nuestra vida. Es decir, todos estamos de acuerdo que Dios debe ser el primer lugar en todas las cosas. Si tú no estás de acuerdo, pues es necesario que podamos platicar para expresarte por qué es esto necesario. Pero si nos ponemos de acuerdo para tomar este principio que establece la Escritura, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, entonces vemos que el primero que tiene que ir en todo lugar es Dios. Quiere decir que cuando Jesús hablaba de aborrecer, de renunciar o de tomar la cruz, Él estaba hablando de cómo poner cada cosa en su lugar. Las personas no pueden estar por encima de Dios. Las cosas no deben estar por encima de Dios. Las riquezas no deben estar por encima de Dios. El dinero mucho menos. Y entonces, cuando vemos todo esto, cobra un poco de mayor sentido para nosotros el decir que aquel que se aferra por temas de vida, aquel que se aferra a otra persona, él, dijo el Señor, no puede ser su discípulo. Aquel que no renuncia a su propia vida, es decir, que tiene la capacidad de no aferrarse ni arraigarse a lo que tiene hoy,
como que si eso fuera lo que le va a dar salvación o le fuera a solucionar los problemas o fuera a sacarle adelante, esa persona no puede ser discípulo de Jesús. Y aquel que no se esfuerza o toma su cruz, aquel que no está dispuesto a hacer sacrificios, a hacer pequeños esfuerzos por causa del Señor, no puede ser su discípulo. Quizá puede ser un fan, quizá puede ser un admirador, puede ser una persona que esté de acuerdo, puede ser alguien a quien le agrade, pero ser el discípulo es muy diferente. Porque aquel discípulo está aprendiendo, aquel discípulo va a recibir lo que el maestro le ofrece. Es decir, las promesas de Dios tienen que ver con seguir a Dios, tienen que ver con seguir a Jesús. Por lo tanto, si nosotros no le seguimos, no vamos a obtener esas promesas. Una persona no puede obtener una promesa, una bendición, un milagro por el cual está creyendo, pero hacer todo lo contrario a lo que se supone que debería hacer. Es decir, si una persona quiere lograr, por poner un ejemplo, comprar un vehículo, pues debe de ahorrar y para ello se debe limitar. Le cree a Dios, le pide a Dios que le dé oportunidad de generar mejores ingresos, le pide que pueda obtener un mejor trabajo para poder ahorrar más. Y quizá Dios viene y está de acuerdo con esa bendición, y al estar de acuerdo, Él va a proveer de las formas o de las fuentes en las cuales se va a recibir aquella bendición. Pero si la persona recibiendo lo gasta en otra cosa y no lo ahorra, aunque Dios le mandara el precio completo de una sola vez, si lo destina para otra cosa, si no hace lo que se supone que debe hacer, entonces no va a alcanzar aquella promesa. Es un ejemplo bastante sencillo, pero debo decirte que es más que aborrecer, es el amor a las cosas, el amor más allá incluso por encima de Dios. Debo decirte que muchas personas tienen problemas en esta área. Nuestra sociedad es una sociedad muy materialista. ¿Qué quiere decir esto? Que está centrada en la adquisición o en poseer cosas. Y el poseer, el tener, el acaparar, almacenar, juntar, produce a esta forma de pensar una satisfacción, un falso sentido de tranquilidad, un falso sentido de poder estar bien, que no va a haber problemas porque tengo cómo enfrentar los problemas. Pero esto no es del todo cierto. Quizás sí, por supuesto, la Biblia dice que el dinero es un escudo y que él te puede resguardar, pero no puedes olvidar quién es el que te da la capacidad de hacer riquezas. No puedes olvidar quién es el que produce las oportunidades para que tú puedas obtener dinero. Independientemente si obtienes mucho o si obtienes poco, si tus ingresos son altos o son bajos, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Solamente estamos hablando que Dios es el que provee todo aquello que tú necesitas. Aunque lo tengas que trabajar, Dios es el que te brinda la oportunidad y la capacidad para poderlo hacer, las fuerzas y la salud para poderlo hacer. Todo esto, mi amado hermano, nos tiene que llevar a un punto. El primer lugar en todo debe ser Dios. En este mismo pasaje, en otro evangelio dice, y aquel, en lugar de decir, dice una frase muy similar, aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice en otro versículo, en otro evangelio, dice, y aquel no es apto para el reino de Dios. El reino de Dios es donde están las bendiciones de Dios. El reino de Dios es al cual accedemos o al cual tenemos acceso para poder recibir aquellas bendiciones. Por lo tanto, si tú no eres apto, no puedes ingresar, no puedes encajar, no puede funcionar. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser una vida desaferrada como para salvarse, no que no nos importe la gente, de las personas, desaferrada o desprendida de aquello que es material, porque lo material no nos salva, no nos bendice. Me refiero, no produce más bendición, solo produce lo que produce, es decir, su propio valor. Por lo tanto, si nosotros vivimos de esta manera, siendo personas que Dios es el primer lugar, sobre todas las cosas, y yo sé que a alguno no le va a gustar, yo sé que a alguno no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo no puedo hacer nada porque la Escritura es la que dice estas cosas. Dios mismo las dijo y yo no puedo variar en lo que Él
ha hablado. Por lo tanto, si Dios es primer lugar, todo lo demás pasa a un segundo lugar. No que no tenga un lugar importante, solo pasa a un segundo, tercero o cuarto lugar, según su importancia. Pasará a otro lugar y con esto tú vas a poder tomar decisiones con facilidad. Podrás ser una persona generosa, podrás ser una persona desprendida de las cosas que quizá podría otro pensar que son necesarias. Pero realmente vemos muchos ejemplos de cómo Dios ha bendecido a personas que han estado dispuestas a hacer algo más, han estado dispuestas a entregar un poco más de aquello que se supone que a la mente humana se debería de hacer. A algunos les cuesta diezmar, a algunos les cuesta ofrendar, y no estoy hablando por la capacidad del dinero, sino hablo por causa de lo que hay en el corazón, porque el dinero está en primer lugar. Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tener dinero no es malo. Yo te quiero decir que tener dinero es bueno, pero debes usarlo y multiplicarlo, pero no debes amarlo. El dinero no es para amarlo. El dinero no es para abrazarlo y sentirse seguro con él. No, el dinero es para usarlo y multiplicarlo. Es un medio para generar más de él. Por eso, mi amado hermano, tú debes entender que en el reino de Dios, para alcanzar las promesas, tú no puedes aferrarte al dinero, tú no puedes aferrarte a las cosas. Tú debes tener un corazón ligero para poder brindarle a Dios lo que Dios le corresponde. Las promesas de Dios se alcanzan dentro del reino de Dios, pero si tú no puedes ser un discípulo, si tú no logras ser una persona que aún puede negarse a sí mismo por causa de Dios, que puede hacer sacrificios por causa de Dios, entonces esto no va a funcionar, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Al contrario, te puede llevar a un lugar no deseado. Así que yo te quiero invitar a que tú puedas presentar tus diezmos y tus ofrendas, pero que lo hagas como la Escritura dice, como Dios se lo merece. Que tú puedas decir, Señor, tú estás en primer lugar. Yo puedo llevar mi cruz, yo puedo hacer pequeños sacrificios por ti o grandes sacrificios por ti. Yo puedo hacer esto por ti. Yo puedo negarme a mí mismo algo. Yo puedo venir y decir, bueno, quizá esto que quiero hacer tal vez no es tan necesario, pero es más necesario honrarte a ti porque eres tú el que me bendice. Y con ello yo aseguro que tendré más bendición adelante. Pero si yo me satisfago hoy nada más con aquello que yo quiero, entonces puede ser que el día de mañana me haga falta. Así, mi amado hermano, tú debes ser apto, tú debes ser un discípulo de Jesús y pensar como Él piensa y hacer como Él hace. Por ello, Él mismo entregó hasta su propia vida. Así que yo te quiero invitar que tú puedas presentar tus diezmos y tus ofrendas y vamos a orar por aquellos diezmos y ofrendas que también ya fueron presentados durante la semana o en este mismo instante, para que así Dios traiga bendición sobreabundante. Muy bien, vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de poder bendecir tu nombre, de poder presentar delante de ti aquello que hemos preparado para ti. Permítenos hacerlo con un corazón, Señor, no aferrado a lo material, no aferrado a aquellas cosas que son temporales, por el contrario, poniendo nuestra mirada en aquello que es eterno. Permítenos tener un corazón desprendido al cual no se peguen las cosas, al cual no se aferre a cosas que sirven, Señor, pero que son de mayor utilidad en tus manos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas ver cada una de estas ofrendas que son presentadas delante de ti y puedas bendecirlas, sean aceptadas allá en tu altar y sean una ofrenda agradable que produzca honra y honor a tu nombre, Señor. Bendícela, Señor, multiplica aquella masa restante, multiplica toda la labor de las manos, de las empresas, de los trabajos, Señor, de cada uno de aquellos que han decidido honrarte con sus diezmos y con sus ofrendas. Haz milagros extraordinarios en sus finanzas, haz milagros que desencadenen fuentes de bendición y que comprendan y vean que eres tú, Señor, quien les bendice y quien les da la capacidad
para generar riquezas también. Permítenos ser discípulos, permítenos ser aptos para tu reino y de esa manera recibir la plenitud de tus bendiciones. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a continuar con el mensaje para este domingo. Estoy seguro que Dios quiere hablarte, que Dios anhela y desea trasladar su pensamiento y su sentir hacia tu corazón y hacia tu mente. Y que tú puedas recibir por medio del Espíritu Santo eso que Dios anhela decirte y darte. Por lo tanto, pon la mejor de tus atenciones en lo natural y en lo espiritual, aquello que Dios está a punto de traer para nosotros. Quiero dar un cordial saludo también de la pastora Mercedes, que hoy no pudo estar con nosotros, pero por supuesto que envía sus saludos y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Así, mis amados hermanos, hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios, pero es imposible hablar de la voluntad de Dios sin hacer referencia a un lugar. Y es que toda persona puede decir, bueno, está bien, pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo es la voluntad de Dios? Aprendimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y alguien podría preguntar, ¿en dónde la encuentro? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo entender dónde está la voluntad de Dios o cómo es la voluntad de Dios? Por lo tanto, nos tiene que llevar a un lugar, y ese lugar es el reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde la voluntad de Dios está en su máxima expresión. En el reino de Dios, la voluntad de Dios es hecha todos los días sin error alguno. Es decir, es un lugar perfecto, agradable, es un lugar bueno. ¿Te recuerdas cómo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y así es el reino de Dios. Es bueno, agradable y perfecto, porque allí se cumple su voluntad plenamente. Ahora ya comprendimos que ella sí se puede encontrar en un lugar, pero tenemos un problema, que el reino de Dios existe en dos ámbitos, un ámbito físico y un ámbito espiritual. Pero es bueno, ya lo vamos a explicar, no te preocupes, es muy importante para todo creyente que comprendamos que el reino de Dios está en dos ámbitos, ¿verdad? Ya lo voy a explicar para que no se quede tan así. Mire, el reino de Dios es tan importante que era uno de los principales temas de la predicación del Señor Jesús. Era uno de los principales enfoques que tenían los mensajes que él llevaba. Y para ello quiero que me acompañes al libro de Hechos en el capítulo 1. Leeremos desde el verso 1 hasta el 3. Hechos 1:3. Dice en el verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, después de que resucitó, él dice la Escritura que les enseñó a sus discípulos por medio del Espíritu Santo lo que debían de hacer, les dio dirección, pero pasó 40 días antes de subir al cielo, entre su
entre el día que resucitó y el día en que fue ascendido, fueron 40 días en los cuales Él estuvo con ellos y les enseñaba acerca del reino de Dios. Quiere decir que estos 40 días iban a ser los más importantes, iban a ser el fundamento y el cimiento para todo lo que iba a venir después, es decir, la iglesia, el nacimiento de la iglesia y cómo los apóstoles del Cordero y los apóstoles enviados por el Espíritu también iban a poder desarrollar sobre estos fundamentos, sobre esta base. ¿Cuál es? El reino de Dios. Vemos también que Jesús pudo enseñarles y dice, presentando muchas pruebas indubitables que Él había resucitado, es decir, que todo lo que Él había dicho era cierto y les demuestra que lo es y les enseña acerca del reino de Dios. Esto, mis amados hermanos, nos tiene que dar una pista de que el reino de Dios es sumamente importante. Y como hoy quiero mostrarles varias citas, vamos a hacer un poco distinto o vamos a ir bastante rápido en la lectura de las Escrituras, porque quiero que tú lo veas en la Escritura, para que no parezca como que yo lo inventé o como que es una enseñanza, sino que la Escritura misma es la que nos va a hablar. Nosotros la mostramos para que tú puedas, por medio del Espíritu Santo, recibir una revelación para tu vida también. Entonces, la pregunta clave es, al final, ¿qué es el reino de Dios? Porque pareciera que es algo que está allá muy lejano, que está en el cielo, en un lugar bien distante donde Dios está y que sí existe, pero no tenemos acceso o no podemos llegar a Él. ¿Te recuerdas que dije que Él se mueve en dos ambientes o que tiene una doble forma de manifestarse? Entonces vamos a ir desentrañándolo poco a poco. Y quiero que me acompañes a Mateo 6:33. Dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vemos dos cosas importantes en este pasaje. Número uno, la primera de ellas es que dice, mas buscad, quiere decir que es un lugar que podemos encontrar. No es un lugar físico, no en este momento, es un lugar espiritual, pero debes buscarlo. Así como hay personas que dicen, tengo un lugar especial donde encuentro la paz, donde estoy tranquilo. Sí, bueno, quizás es un lugar, pero realmente no es un lugar. Son las condiciones que permiten encontrar eso que se está buscando. Porque la paz no es nada tangible. No es un lugar donde puedas, no es un lugar físico, pero sí puedes en un lugar físico encontrar tranquilidad y encontrar paz momentánea, porque la paz duradera es la de nuestro Señor, pero puedes encontrar un momento en el cual estés tranquilo. Por lo tanto, mis amados hermanos, es un lugar, es lo primero que debemos comprender. Se puede buscar porque es un lugar. Número dos, que es lo que les quiero mostrar realmente con este versículo, es que el reino de Dios es un lugar de provisión. En el reino de Dios los recursos son ilimitados. Por eso dice el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, porque Él está hablando de necesidades, de comida, de bebida, de vestido. Todo esto se encuentra en su reino. La gente se equivoca y anda buscando las cosas materiales cuando la Escritura dice que debe buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir? Y las cosas que son debidas, el hacer lo que se hace en el reino de Dios, el cumplir con lo que dice la palabra. Si una persona hace esto, Dios se encarga de abrir aquel reino y proveerle de manera sobrenatural. Porque busca primero el reino de Dios y su justicia, y entonces viene una provisión o viene la provisión que necesita. Así el reino de Dios es un lugar de provisión. Lo vamos a ir dando algunas características para que nos quede mucho más claro qué es el reino de Dios. Y en primer lugar debemos decir, aunque no tiene un orden, solamente el que lo he ordenado hoy, pero no un orden específico, es un lugar de provisión. Por lo tanto, es un lugar donde tú puedes encontrar aquello que te hace falta. El reino de Dios no tiene limitación de recursos. Sus recursos no se agotan, no se acaban. La gente se aferra al dinero. Si supiera que Dios
Él hace dinero, aunque no lo fabrica el papel moneda. Él hace riquezas, mejor dicho, de cualquier manera, en cualquier lugar y con cualquier persona, como Él quiera. Por eso el reino de Dios es mejor que el dinero, porque es un lugar de provisión. Así, mis amados, vemos en como primer punto que es un lugar de provisión. El segundo está en Mateo 12:28. Acompáñame. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En este pasaje Jesús acababa de echar fuera un espíritu inmundo de una persona. Y le decían, ¿cómo puedes hacer esto? Y él obviamente expuso que lo hacía por medio del Espíritu de Dios. Y entonces él dice estas palabras: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En el reino de Dios está la libertad. En el reino de Dios no hay oscuridad. En el reino de Dios las tinieblas no pueden ingresar, y aún así pudieran ingresar, ellas son echadas automáticamente porque no resisten la luz de nuestro Señor que está en aquel lugar. El reino de Dios es un lugar de libertad, no de cautividad, no de esclavitud. Es un lugar de libertad. Y donde el reino de Dios llega, o donde el Espíritu de Dios llega, allí hay libertad. Allí encontrarás libertad. Por lo tanto, si hay cosas o áreas en la vida en los cuales una persona se pueda sentir esclavizada, se pueda sentir cautiva, que no puede salir de eso, que no logra seguir adelante, que hay algo que detiene y por más que se esfuerza y por más que anhela no logra, allí necesitas que el reino de Dios se manifieste. ¿Cómo? Pues en su forma de libertad, por medio del Espíritu Santo, para que así puedas ingresar o puedas recibir aquello que el Espíritu trae del reino de Dios hacia nosotros aquí en la tierra. Entonces es un lugar de provisión y también es un lugar de libertad o de liberación. Pero hay más cosas, por eso vamos a Lucas 10:9. Y vamos a leer Lucas 9:2 también después de ese. Lucas 10:9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 9:2 dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El reino de Dios también es un lugar de sanidad. No solo es un lugar de provisión, un lugar de libertad, y también es un lugar de sanidad. Por lo tanto, vemos que Jesús envió a sus discípulos a que predicaran el reino de Dios. ¿Te das cuenta lo importante que es? No los envió a que predicaran otras cosas más que el reino de Dios y que sanaran los enfermos como muestra, como prueba indudable de que el reino de Dios estaba allí. Vemos que es un reino de provisión, de liberación, de sanidad. Ellos sanaban a los enfermos y les decían que el reino de Dios se había acercado, porque esas son manifestaciones o formas en las cuales el reino de Dios se muestra en este lugar en el cual nosotros estamos. En nuestro ambiente físico terrenal se muestra como provisión, libertad y sanidad. Es lo que hay allá. Por lo tanto, cuando se abren las puertas para el reino, entran estas cosas que son parte de esto. Es decir, el reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios no es un reino como nosotros lo pensamos, ¿no? Pensamos que es una embajada de un país y efectivamente es algo similar a ello, pero Él no es un reino normal, es un reino sobrenatural. Entonces el reino de Dios tiene que traer sobrenaturalidad a nuestras vidas. Una enseñanza que no tenga sobrenaturalidad, que solo tiene academia, que solo tiene cosas que entiende la mente, que solo tiene enseñanzas, que solo tiene costumbres, que solo tiene cosas por guardar, cosas por no hacer, cosas por hacer. Eso, mi amado hermano, no tiene nada que ver con el reino de Dios.
No quiero decir que el seguir lo que dice la Escritura sea malo, no, no, no. Pero la evidencia, por eso les dije que Jesús presentaba pruebas indubitables y les hablaba acerca del reino y cómo ellos predicaban el reino de Dios y sanaban enfermos, es porque es la forma en que el reino de Dios se evidencia. No hay otra forma de hacerlo, si no es sobrenaturalmente. Si no, quizás solo es una religión más de todas las que existen. Nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos el reino de Dios a nuestro Señor Jesucristo, que es la versión más fiel del reino de Dios. El reino de Dios, por supuesto, vino a nosotros y volverá, pero ya en su forma plena. Pero eso lo voy a dejar para más adelante. Entonces, vemos que el evangelio también es del reino de Dios. Esto es lo que Jesús dijo. Y a este versículo en Marcos 1 es el verso 14. Vamos a leerlo. Dice el verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Si yo te preguntara qué fue lo que Jesús predicó, la respuesta sencilla o directa sería el reino de Dios. Esto es algo muy importante. Lo que Jesús vino a mostrar, Él vino a mostrar al Padre. Pero obviamente el Padre también, o mejor dicho, Él vino a mostrar su reino y al Padre. No porque el reino sea más importante que el Padre, sino porque comprendiendo el reino se puede comprender al Padre. Comprendiendo al Padre, por supuesto, se puede recibir el reino. El reino es la manifestación, son las acciones de Dios. La persona de Dios es el Padre. Y la manifestación o su quehacer o las cosas que Él hace diariamente, por medio de su voluntad, al hacer su voluntad, eso es el reino de Dios. Entonces esas acciones son su reino. Y eso es lo que Jesús nos vino a hablar. El evangelio del reino de Dios. Que lo incluye a Él también, por supuesto. Él es parte de su reino, el Señor Jesús. Entonces vemos que el reino de Dios es un lugar de provisión, un lugar de libertad, un lugar de sanidad y también es aquello que Jesús vino a enseñarnos, a mostrarnos el reino, para poder mostrarnos también al Padre. De esta manera tenemos ya una mejor forma de ver o más clara forma de ver lo que es el reino. Pero nos falta decir, para poder seguir ampliando, qué no es el reino. Esto es algo importante porque podría darse confusión. Y yo quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 14, en el verso 17. Dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. Algunas religiones, y tengo que hablar de religiones, guardan la comida. No coma esto, o si es este día usted tiene que comer aquello, no tiene que comer lo otro. O tienes que comer estas cosas, tienes que beber esto, no tienes que beber aquello. Las restricciones de todo tipo. Esto no es el reino de Dios, dice la Escritura. Más claro no se puede decir. La gente a veces se jacta que porque hace estas pequeñas cosas o estas pequeñas costumbres que recibió o le da una calidad de mandato, ya entonces está dentro de la voluntad de Dios. No es cierto. El reino de Dios no es comida ni bebida. Pero sí dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es una diferencia tan grande entre lo tangible, comida y bebida, guardar, hacer, no hacer, decir, no decir, a lo que en realidad en el Espíritu es percibido. Justicia, porque se hace lo que es correcto. Paz, porque no solamente Dios genera esa paz, sino mantiene esa paz. Así que donde no hay paz, seguramente ahí hay un problema. Pero eso es otro tema. Y gozo,
donde hay un gozo, donde hay alegría, ahí está Dios. Donde no la hay, ahí podría no estar. Donde hay problema, donde hay conflicto, ahí seguramente Dios no está. Porque el reino de Dios es justicia, paz, gozo. ¿En dónde? ¿En la persona? No, en el Espíritu Santo. Es decir, el representante, el distribuidor, la persona encargada de dar esto, la justicia, la paz y el gozo, es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no podemos separar el reino de Dios del Espíritu de Dios. Es imposible. No es algo que tenga que ver con esto. Así que ya vemos que no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero hay una más que quiero decirte en 1 Corintios 4:20. El 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en enseñanza tras enseñanza, en yo te digo qué es esto, qué es lo otro, y aquí te enseño, y aquí lo otro. Mire, yo he conocido muchas personas que asisten o les gustan mucho que otro les diga qué quiere decir la Escritura. Cuando vemos que aquí, no porque no se estudie la Escritura, no dije yo eso, sino que su actitud no es de comprender la Escritura, sino de escuchar a otro que le diga la Escritura. Y por supuesto, está bien que uno pueda ser enseñado, pero uno no puede guiarse solo de esta manera, sino que porque tiene que haber, no se puede guiar de una manera académica, como en la universidad, como en la escuela, eso es lo que trato de decir. No se puede solamente hacer de esta forma en que alguien enseña, el otro aprende, escribe. Eso está muy bien, pero a esto, si no está el poder del Espíritu de Dios, eso no es del reino de Dios. Hay una enseñanza y debe estar el poder. Porque dice la Escritura, no consiste en palabras, no solo en palabras diría yo, no consiste en palabras, sino en poder. No es solo de hablar, no es una teoría, no es una filosofía, no es solo una enseñanza y vamos a tener el estudio 1, estudio 2, 3, 4, 5, 6. Usted sabe que aquí por supuesto que se enseña palabra todas las semanas, pero también se lleva y se invita a que la persona viva el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Si se enseña esto, sin esto, no es del reino de Dios. Aunque esto lo basen en la Biblia. Lo basen porque no es la Biblia directamente, no es el significado que está diciendo Dios. Porque si da el significado que Dios habla en su Escritura, te lleva inmediatamente aquí, al poder. Porque el reino de Dios no son palabras, sino poder. Si usted va a escuchar a un predicador, usted tiene que ver dónde está el poder. Si alguien le quiere enseñar, perfecto, pero tiene que enseñarle dónde está el poder. Si solo le enseña y no pasa nada, está perdiendo su tiempo. Así que mi amado, este mensaje o cualquier mensaje que usted mire aquí va destinado, aunque se inicia con la palabra, para que la palabra se vuelva vida en el poder del Espíritu Santo. Para que la palabra sea práctica en tu propia vida. Para que esto que Dios dice a través de su Escritura llegue hasta tu vida. No solo que tengas información y que sepas cosas. Eso pues, no es malo. Pero no podría no ser el reino de Dios si no hay un poder, el del Espíritu Santo, generando algo en tu corazón o en tu vida. Si esto que tú estás escuchando te empieza a sonar, a hacer ruido y causar algo y a inquietarte, entonces el poder de Dios está operando. Si no, si solo es una enseñanza, 3 enseñanzas, es mucha información muy bonita, pero que no genera el poder, porque no es del reino. Pero quiero que continuemos para que sigamos viendo entonces qué no es comida ni bebida y tampoco son palabras. Que si es poder, es justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Eso es el reino de Dios. Si te das cuenta, todos tenemos una forma, mejor dicho, todos tenemos la facilidad
de poder recibir el reino de Dios. Todos tenemos esto, pero ¿cómo sucedió? Yo quiero que tú me acompañes al libro de Lucas, capítulo 16, en el verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Este es el momento en el cual el reino de Dios empieza a ser anunciado. Dice que hasta Juan el Bautista, eso se refiere hasta Juan, fue la ley y los profetas. Es decir, hubo un tiempo para la ley y para los profetas. Esos profetas que vemos en el Antiguo Testamento para atrás, eso es un tiempo. Pero de Juan el Bautista, es decir, hasta Juan el Bautista. En adelante, es decir, de Jesús para nuestros días, es el reino de Dios lo que se anuncia. Lo que anunciaban allá en el Antiguo Testamento era la venida de Jesús. ¿Y cómo se cumplió todo esto? Cuando vino Jesús. Y una vez Jesús vino, Él empieza a anunciar el reino de Dios, lo que viene a continuación. Aquellos anunciaron lo que iba a venir, Jesús mismo. Y ahora Jesús anuncia lo que va a venir, el reino de Dios. Por supuesto, el reino de Dios lo empezamos a vivir desde que Él vino. Es decir, Él es el que abre la brecha para empezar a recibir esas primicias, aquello primero que hemos de estar recibiendo, como la libertad. Jesús empieza a liberar personas, la sanidad, Jesús empieza a sanar personas y muchas otras cosas más que el Señor vino haciendo. La provisión, ¿te recuerdas también? No solo las provisiones que recibieron las personas, sino las multiplicaciones y cómo alrededor de Él nunca hubo ningún problema, ninguna escasez, aunque no se dedicaba a generar ingresos o a tener una empresa o a hacer esto. Él no lo hacía porque su misión era otra, pero nunca le hizo falta nada. Por lo tanto, también la provisión empezó a operar desde Jesús hacia nosotros. El reino de Dios inició allá con Jesús y sigue y sigue y sigue hasta que alcanzará su máxima expresión cuando el reino de Dios físico venga a nosotros. Eso es, pues por supuesto, al final de los tiempos. Pero mientras nosotros tenemos un acceso espiritual que genera cambios en lo material, es decir, nosotros en el espíritu, por medio del espíritu, accedemos al reino de Dios y de esa forma se genera algo, bendición o cambio que sucede aquí en nuestro ámbito terrenal, desde el reino de Dios hasta lo terrenal. Ahora funciona así. Por eso les dije yo al principio que era espiritual y también es material. ¿Por qué material? Porque al final de los tiempos Dios traerá su reino plenamente, físico y espiritual. Pastor, pero ¿cómo es eso que es físico y es espiritual? Bien sencillo. La Escritura dice que los ángeles son espíritus ministradores. Es por poner un ejemplo, ya te voy a poner otro. Muy bien, entonces nosotros entendemos por espíritu algo intangible porque no lo vemos, porque no lo tocamos. Nosotros creemos que lo espiritual es algo como un fantasma. Así se me ocurre a mí. Como que si fuera un fantasma, ¿verdad? Que se puede ver una silueta. Si vemos a un ángel ha de ser como una silueta, pero no se puede tocar. Pero si la Biblia dice que son espíritus ministradores, que ellos son espíritu, ¿por qué los ángeles sí pueden ser tocados? Bueno, tal vez tú no has podido tocar un ángel, pero tenemos a Jacob que sí peleó en contra de un ángel. Y el ángel mismo lo tocó a él y por eso se le desencajó la cadera. Y los ángeles pueden ser tocados. Porque dice la Escritura entonces que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Cómo puedes hospedar a tú una persona que sea como un fantasma? Una persona que entra así volando y como traslúcido. Por supuesto que eso va a generar miedo en lugar de poder recibirlo. Y siéntese aquí, señor fantasma. Nadie va a decir eso, sino que eran personas que también tenían un cuerpo que se podía tocar, que podía estar presente. Jesús mismo, Él encuentra al resucitar que Él tiene un cuerpo y en ese mismo cuerpo Él es llevado a los cielos. ¿Te recuerdas que Tomás dijo, no creeré hasta no tocar sus heridas o no meter mis dedos en sus heridas? Y así efectivamente Jesús le mostró.
porque lo podían tocar. Jesús les cocinó a sus discípulos. ¿Ves cómo lo espiritual no es que sea algo intangible, sino que es algo que en este momento no está en nuestro ambiente terrenal como los objetos que vemos, pero sí se puede manifestar de manera física. Y sus manifestaciones son físicas. Tenemos acceso espiritual, pero su manifestación es física. Por eso, hasta Juan el Bautista era una historia. Y de Jesús en adelante es ahora el reino de Dios. Y dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Una vez se abrió, la gente comprendió que había acceso a Dios. Y muchos se esfuerzan a entrar por él. Yo espero que tú estés esforzándote por entrar a él, por lograr obtener de él aquello que ya existe. Vimos muchas cosas que tiene y otras que no son, pero estamos viendo que podemos entrar a él. Y cuando inicia, importante, inicia con Jesús. No inicia allá, inicia aquí. Allá se anunciaba Jesús. Aquí Jesús vino y él anuncia la venida del reino, la venida plena del Padre junto con Jesús para estar en la tierra, no en la tierra, sino aquí, su reino sobre la tierra y poder gobernar desde aquí el resto de la creación. Eso es lo que nos espera hacia el final del tiempo. Pero hay otra pregunta muy importante y alguien de verdad podría decir, pastor, todo esto está muy lindo, pero ¿yo qué hago? ¿Cómo entro? Y por ello quiero que me acompañes a Lucas 18, capítulo 17. Lucas 18, 17 dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Una vez más Jesús predicando acerca del reino, y viene, dice lo siguiente, el que no recibe el reino de Dios como un niño. ¿Esto qué quiere decir? El que no cree. El reino de Dios se recibe por fe, no se recibe por enseñanza, no se recibe por un estudio, no se recibe por saber hebreo, por saber griego, no se recibe porque se sepa de la escritura 1 a la escritura 100, se recibe por fe. Y por eso cita a un niño el Señor Jesús, porque el niño cree porque le es dicho, él lo cree y por lo tanto recibe. No se hace, el reino de Dios no tiene un acceso para los eruditos que no tienen fe. El reino de Dios no tiene acceso para los judíos, no tiene acceso para ninguna religión, no tiene un acceso preferido para alguien en especial. Solo tiene acceso para aquellos que tienen fe como un niño. Este es uno de los misterios de Dios. ¿Te recuerdas que Él vino y dijo que a los sabios iba a avergonzar con aquello que no era sabio? Que aquellos que creían que sabían muchas cosas iban a quedar avergonzados porque no sabían nada, iban a ser cautivados, o mejor dicho, iban a ser atrapados en su propia sabiduría, en lo que ellos querían venir y decir cómo explicaban las cosas. En eso mismo Dios los utilizaría para que ellos no pudieran salir. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer para recibir el reino de Dios? Recibirlo como un niño. Es por medio de la fe, es por medio de creer que tenemos acceso al reino de Dios. Esto está precioso y sencillísimo, porque solamente tienes que creer. Y además quiero decirte algo más. En 1 Corintios 15, 50 dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Efesios 5:5 también dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. El reino de Dios es tu herencia. El reino de Dios es una herencia para todos aquellos que creemos. Todos aquellos que creemos no solo en el reino, por supuesto que solo hay una puerta de ingreso y esa es Jesús. Todos aquellos que creemos en Jesús, todos aquellos que creemos en el reino, tenemos acceso a Él.
Y no solamente tenemos el acceso, sino que lo recibimos como una herencia, como algo que te pertenece, algo que fue diseñado para que lo puedas tú obtener, algo que te da de parte del Padre hacia el Hijo, de parte de Dios hacia ti. Es una herencia tuya. El reino de Dios es tu herencia. Solo tienes que tener acceso por medio de la fe. Y lo último que quiero, que el último versículo que vamos a ver está en Santiago 2:5. Y esto se pone mejor cada vez. Dice el verso 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago dice lo siguiente: Dios eligió a los pobres de este mundo, pero no los pobres de dinero, porque después lo aclara y mira lo que dice: para que sean ricos en fe. Es decir, aquellos que no encajan en este mundo, es decir, en el sistema del mundo, no en que sea pobre del mundo. No está hablando de la carencia de bienes, está hablando de aquellos que son ricos en fe. ¿Por qué ricos en fe? Porque si tú eres una persona rica en fe y crees en Dios y crees que en las cosas de Dios, a los ojos del mundo, tú eres una persona que no sabe nada. Tú eres una persona que no es intelectual. Tú eres una persona que no tiene un valor hacia la sociedad porque crees en esas cosas. Esos son los pobres de este mundo. No son que no tenga dinero, es que no camina. Hay pobreza en esta corriente del mundo. Pero dice, ricos en fe. Ricos en aquello que sí vale, la fe. Nuestro Señor Jesús en el reino de Dios y nuestro Padre Celestial. Ricos en fe. ¿Y qué es? ¿Y cuál es la consecuencia? Que somos ricos en fe y herederos, como lo aprendimos anteriormente, del reino que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Si tú amas a Dios, Dios te hace una promesa. Ese reino es para ti por herencia. Dios quiere que tú le creas, que tú recibas esta herencia porque le amas. Si tú amas a Dios, todo lo que hemos venido diciendo es para ti. Si tú crees en Dios, tú tienes una puerta para poder ingresar. Si tú sabes que Dios te ha elegido por ser pobre en este mundo, pero rico en la fe, esa herencia es para ti y para tu familia. Así que el reino de Dios, mi amado hermano, es para ti, para ahora, no más tarde, sino para ahorita mismo. Y lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tú tienes que hacer es amar a Dios. Si tú amas a Dios, tú tienes por herencia el reino. Y si tú crees en Dios, tú vas a tener una puerta por medio de nuestro Señor Jesucristo para que el reino de Dios se manifieste en tu vida. El reino de Dios se acercó con Jesús y se mantiene por medio del Espíritu Santo aquí con nosotros. Pero su plenitud, ya te lo dije, vendrá al final de los tiempos. Allí sí lo veremos con nuestros propios ojos. Ya sea que en cualquiera de las formas estemos allá o aquí, no te lo sé decir en dónde vamos a estar exactamente, pero seguramente vamos a estar con el Señor Jesús. Eso sí te lo puedo asegurar. En ese momento vamos a poder ver aquel reino glorioso que Él tiene preparado para la eternidad. Así, mi amado hermano, el reino de Dios es para ti. Y sus manifestaciones son parte de tu herencia. La libertad, la provisión, la sanidad, el poder, la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu son parte de tu herencia. Yo te leí unas y mira cuántas escrituras leímos hoy, distintas. Y hay muchas más en las cuales yo te puedo mostrar más beneficios de aquello que Dios tiene preparado, de su reino. El reino de Dios necesita manifestarse para que tu vida sea transformada, para que la vida de tu familia sea transformada. Solo tienes que cumplir con pequeños básicos principios. Creer en Dios, creer lo que Él dice, amarle, y todo esto es tu propia herencia. Así, mi amado hermano, yo sé que el reino de Dios está en tu hogar. Por medio del Espíritu Santo, el reino de Dios empieza a manifestar en tu hogar. Y Él empieza a suplir tus necesidades, sean físicas, sean espirituales, aún emocionales. Él empieza a suplir para ti porque el reino de Dios se ha acercado.
Jesús envió a sus discípulos a predicar acerca del reino de Dios, a sanar enfermos, a levantar muertos, a liberar a los cautivos, a predicar el año agradable de Dios. Ese año agradable lo seguimos viviendo, el tiempo en el cual Dios quiere mostrar su bondad, lo seguimos viviendo y es para ti, es para tu hogar, es para este momento. Dios está allí contigo y Él empieza a hacer milagros ahora mismo en tu casa. ¿Te recuerdas que te dije que sin el poder de Dios todo esto era pura palabrería? Era más un estudio, pero no es el reino de Dios. El reino de Dios es su palabra demostrada con poder. Así que el poder del Espíritu de Dios llega hasta allá a tu hogar. Y si tú lo crees, entonces lo vas a poder ver. Si tú lo crees, tendrás acceso para ese reino glorioso, reino precioso, un reino de amor y de misericordia preparado para ti. No solo para que tú tengas un acceso, sino para que sea tu herencia por siempre. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos. Dios está a punto de hacer algo en medio de nosotros hoy. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu reino venga ahora. Que tu reino se manifieste en este momento. Tu reino está en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero te pido en el nombre de Jesús que todo aquel que cree le sea manifestado de manera extraordinaria y sobrenatural en este mismo momento, allá en su hogar. Prepara el ambiente, Señor, quita toda distracción y que su atención sea puesta en ti y que pueda recibir y escucharte de plenitud todas las palabras que tú estás diciendo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que empieces a manifestar tu reino, que traigas libertad, que traigas sanidad, que traigas poder, Señor, justicia, paz, a donde sea que sea necesario y según tú desees hacer. Que haya gozo, Señor, que sientan en este mismo momento esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aquel que estaba triste empiece a tener gozo en este mismo momento, Señor, que el atribulado, el angustiado, el afligido, el estresado, Señor, de repente salgan todos esos problemas de su mente y su corazón y vengas tú a traerle paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que donde hay injusticia empieces a hacer justicia, donde hay impiedad empieces a hacer justicia, Señor, que convenzas de toda injusticia y que empieces a enderezar los caminos, que empieces a hacer que las rutas, que las sendas sean rectas, que no se desvíen a izquierda ni a derecha, que su pensamiento esté centrado en ti, Señor Jesús, en la fe en ti, Señor, en la fe en tu reino y que amen tu reino, para poder recibir esta herencia que tú preparaste. Señor, hoy tenemos primicias, hoy tenemos las primeras formas que aún son desde tu venida, Señor, hasta el día que cumplirás la plenitud cuando tú regreses en tu segunda venida con todo tu reino. Ese día veremos la plenitud, pero hoy, Señor, ya gozamos del acceso del reino venidero, de aquello que tú destinaste para la eternidad. Eso, hoy ya tenemos acceso, Señor, y es por medio de nuestro Señor Jesús a través de la fe, Señor. Hoy creemos que hay ese acceso. Hoy creemos que tú nos lo quieres dar por herencia y sabemos, Señor, que hay cosas preparadas, bendiciones listas para ser entregadas o desatadas, solamente esperando que alguien te crea, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que encuentres esa fe. Así como cuando tú dijiste, cuando el Hijo del Hombre regresara encontrará fe en la tierra, yo te quiero decir, Señor, que busques esa fe aquí en medio de nosotros, que hay personas que te creen, que habemos personas que te creemos con todo el corazón, que te recibimos, Señor, a ti y a tu reino como un niño, sin dudar, sin tener otros pensamientos más que tus palabras, creyendo a tus palabras, creyendo lo que has dicho y sabiendo que vas a obrar. Gracias, Señor, porque sé que estás empezando a obrar milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de liberación, Señor, que estás trayendo también sanidad a las almas, estás quitando cosas del alma, Señor, y estás trayendo tú el fruto de tu espíritu, trayendo de tu propio reino para suplir aquellas necesidades en el alma también. Hay consuelo, Señor, hay consuelo como un abrazo, para aquellos que han estado dolidos, que han estado con heridas, Señor, previas. Tú traes consuelo a sus vidas hoy, Señor. No saben cómo, pero el dolor se va.
no saben cómo, pero hay un alivio repentino por causa de ti. Pareciera como que alguien pasa su mano o su dedo sobre tu corazón y deja de doler. Por un momento deja de doler y lo mantendrá así. Permite que Él siga haciendo, porque Él va a traer una sanidad completa a tu vida. No importa el problema, no importa lo que sucedió, no importa la ofensa, qué tan grave o si no lo fue, Dios quiere sanar tu corazón. Él lo hace en este mismo momento. Gracias, Espíritu Santo, gracias, mi Señor. Sigue obrando allá donde tú estás. Gracias, Señor Jesús. Has de recibir buenas noticias en tu trabajo, dice. Vas a recibir buenas noticias. Dios está proveyendo. Dios te está proveyendo más trabajo. Él te está abriendo oportunidad para que empieces a generar más. Él está abriendo oportunidad para que tú puedas seguir avanzando. Has estado un poco apretado, has estado con ingresos justos. Pareciera que están justísimos, casi llegando a que no te alcanza, pero se ha mantenido lo esencial. Dios empieza a abrirte oportunidades para que generes otros fondos, para que generes más, para traerte riqueza. En su reino no hay escasez. Solamente cree, porque Él no tiene limitación ni su reino. Sus recursos no son pocos, son inagotables siempre. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Sopla aliento de vida, Señor. Sopla en los cuerpos, Padre. Trae vida a los cuerpos y empieza a regenerar y empieza a sanar, Señor, en el nombre de Jesús. Sana al enfermo, Señor, sana y quita toda enfermedad y se echa afuera ahora en el nombre de Jesús. Todo tormento es echado fuera. Toda influencia sobre cualquiera persona que nos esté viendo es quitada ahora en el nombre de Jesús. Toma autoridad, Señor, sobre ese cuerpo, sobre ese alma, sobre esa persona, Señor, y establece tu reino en ella. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, tu influencia es cancelada, como que te hablaban al oído, pero Dios viene y quita esas voces de alrededor tuyo. Vas a empezar a escuchar la voz, pero del Espíritu Santo, ya no esas voces que traían o venían a martirizarte, a quererte hacer daño, que te traían ideas que no eran, son quitadas ahora, y el Espíritu de Dios te recuerda las palabras que Jesús habló. Te recuerda lo que Jesús dijo, te recuerda lo que está en la Escritura. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Haz fluir tu palabra y que tu evangelio, el evangelio del reino, sea predicado en medio de nosotros, con señales, con pruebas indubitables de la manera en que debe ser hecho, Señor, mostrando tu poder, no palabras, sino poder. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados. Es un domingo precioso en el cual el reino de Dios se ha manifestado en tu casa, en medio de nosotros, y solamente si tú crees en el Señor Jesucristo, verás cómo ese acceso es abierto y recibirás como herencia y beneficio todo lo que hay en él. Así que cree como un niño. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad, el próximo domingo a la misma hora. Hasta entonces. Y conocerte
Si has sido bendecido por este mensaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic a la campanita para poder recibir las notificaciones de las transmisiones que vamos a estar haciendo, que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Familia, estamos atravesando tiempos en los que no podemos perder la fe ni la esperanza en nuestro Señor. Prepararnos es muy importante, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios y oración. Es por eso que te invitamos a nuestro tiempo de palabra y oración, cada noche a las 9:30, impartido por nuestros pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Seguro recibirás una palabra de gran bendición para tu vida y concluiremos orando por ti. No te lo pierdas, acompáñanos. Hola mi gran familia. En este tiempo en que se nos ha pedido mantener distanciamiento social y por ello no hemos podido reunirnos físicamente, en mi gran familia creemos que podemos mantenernos unidos a través de la oración. Es por eso que si tú tienes una petición de oración o una necesidad, queremos que nos lo hagas saber, escribiéndonos a nuestro correo electrónico info.migranfamilia@gmail.com o a nuestra página de Facebook Mi Gran Familia INTL. Estamos atentos para poder estar orando por ti. También, si necesitas consejería, escríbenos y alguien te atenderá. Hay un equipo de discípulos que están esperando para poder atender tu necesidad. Recuerda, en este tiempo no estamos solos. El amor de Jesús nos une y Él está con nosotros. Dios te bendiga.